Continuamos hoy con el estudio de Apocalipsis capítulo 6, específicamente en los tres últimos sellos, aunque en realidad no vamos a estudiar hoy el séptimo, porque ese es todo un capítulo 8. Entonces vamos a analizar el quinto y el sexto sello en realidad. Yo quiero hacer énfasis en algo que se dijo ayer y volverlo a repetir. El libro de Apocalipsis es toda una bendición para aquellos que lo oyen con espíritu realmente cristiano. Es bendición porque nos hace ver una doble perspectiva. Y aquí quiero contar una anécdota. A mí particularmente nunca me han gustado los deportes violentos ni siquiera las entretenciones que tengan que ver con algo de violencia. Sin embargo, muy pequeño mi papá me llevó una vez a una corrida de toros. Ese ejemplo sirve para hoy, porque una cosa es el espectador que está arriba en las tribunas y está viendo el, entre comillas, espectáculo, y otra cosa es el torero que está frente a los cuernos de ese toro temible. Yo creo que la inmensa mayoría de espectadores no quieren para nada llegar a ocupar el papel del torero. Igual debiera ser nuestra visión de lo que es Apocalipsis. Cuando leemos sobre lo que va a ocurrir, sobre la profecía que está por cumplirse, entonces adoptamos la actitud del espectador que está mirando lo que va a ocurrir allá abajo. Nosotros estaríamos arriba, en el cielo. Pero de todo eso sacamos unas enseñanzas. Yo saqué como enseñanza de esa tarde que mi papá me llevó, que no, simplemente no quería volver a ver algo parecido nunca más. No quería volver a entrar a un ruedo de toros. Igual debería ser el cristiano cuando mire esta palabra. Dice, yo no quiero pasar por la tribulación y por todas las cosas que estamos viendo descritas con tanto detalle. Entonces voy a tomar una actitud para evitar eso, y es la de consagrarme, dijimos anoche, consagrarme a la obra santificadora del Espíritu Santo, sacando toda mentira, todo pensamiento impuro, toda murmuración, pidiéndole al Señor que sea Él el que obre en mí para que sea tenido por digno de escapar de todas estas cosas que están escritas aquí. Esa es la primera claridad que voy a hacer hoy. La segunda es que ya he tenido la amarga experiencia de que la plataforma donde subimos estos videos censure algunos. Ya han sido borrados alrededor de 6 de estos videos, de estos audios. Entonces hay cosas que definitivamente no se pueden decir claramente. Voy a pedirles a ustedes que si tenemos que tocar algún punto crítico que no se pueda decir, pongan toda la concentración y traten de sacar por deducción cuál es el mensaje que va allí entre comillas, entre paréntesis, simplemente velado para que no nos borren también más videos o audios. Ok, entonces vamos al versículo 9 de Apocalipsis 6, que es el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, ¿quién? El Cordero de Dios. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Bueno, nos encontramos aquí con un versículo que cambia todo el sentido de lo que venía siendo visto en pasajes anteriores, versículos anteriores. ¿Por qué? Porque los 4 primeros sellos son la descripción de la obra destructora de los mismos hombres sobre la tierra permitido por Dios.
Pero aquí en el versículo 9 vemos una escena totalmente diferente. Esto no tiene nada que ver directamente con obras de los que están debajo del altar. Es la obra de los que han martirizado a estos muertos que están ahora allá en la presencia de Dios en el cielo. Es la descripción dolorosa de la cantidad de vidas humanas sacrificadas por causa del testimonio del Evangelio. Y este es uno de los puntos más importantes, por lo menos para mi vida, que motiva al buscar la santidad ahora. El pensar cómo va a ser esa persecución durante estos 7 años, de tal manera que va a haber realmente, literalmente, un río de sangre cristiana. Dice el versículo debajo del altar. Nos vamos a Éxodo 45 para entender por qué es esto. Dice allí: pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. En el tabernáculo del pueblo de Israel existían varios altares, y cada altar tenía su función. Probablemente el altar que es descrito en el cielo, en el versículo 9 de Apocalipsis 6, sea una figura parecida a este altar de oro del incienso, pero más exactamente a otro altar que era el del holocausto, que era donde se sacrificaban las víctimas para el perdón de pecados. Entonces, estos muertos son un sacrificio vivo, pero también por causa del testimonio de la palabra. En estos momentos, en estos tiempos, nosotros tenemos adelantos de lo que es la persecución por causa de la palabra. Y es que vemos claramente que hoy no podemos hablar del Evangelio ni de Cristo tan abiertamente, porque son muchos los que se burlan, los que hacen oposición prácticamente solo verbal, pero llegará el tiempo en que esa oposición va a ser física, y donde todo aquel que sea detectado como creyente, como cristiano, que lleve una Biblia bajo su brazo o que nombre algo de la Biblia, va a ser martirizado. Y esto incluye probablemente a la gran mayoría, si no a todos, los cristianos tibios que hayan pasado a la gran tribulación. Ayer fuimos claros en decir que la iglesia santa, pura, sin mancha, ha sido arrebatada por el Señor al empezar estos sellos a ser abiertos. Pero aquellos cristianos que nunca le dieron mayor importancia a su compromiso con el Señor, aquellos cristianos que pensaron que esto era una religión más, un sentarse más en la iglesia solo oyendo, y su vida no había sido transformada ni cambiada, y nunca habían intentado ayudar a nadie, esos cristianos tibios probablemente son los que van a engrosar esta medida sin medida de sangre cristiana derramada en esos 7 años. Los que habían sido muertos, lo dice la propia palabra, en Apocalipsis 7, 13 al 14 dice: uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está. El nombre del Señor Jesucristo va a ser tan furibundamente perseguido durante estos 7 años por causa de haberse incrementado la maldad, que todos los seguidores van a ser igualmente perseguidos. Mateo 24, del 8 al 10,
es una profecía sobre este tema específicamente hecha por boca del Señor Jesucristo. Dice, pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces, como quien dice, cuando acabe el principio de dolores, entonces, cuando los entregarán a tribulación. Ese versículo marca el inicio también de la tribulación. Y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. ¿Cómo es esto? Pues que seguramente seguirá habiendo cristianos tibios en la tribulación, y esos cristianos tibios se encargarán de delatar a aquellos que se han comprometido con el Señor, a los cristianos entregados, para entregarlos a las autoridades, para que sean encarcelados y seguramente muertos. Se aborrecerán unos a otros. En otras partes de la palabra dice que padres contra hijos, suegras contra nueras. Los mismos familiares se encargarán de entregar a los verdaderos creyentes de esa época. Va a haber tanta maldad, pero también tanto dolor entre personas muy cercanas, que no solamente va a ser un martirio de un momento de ser decapitados, sino el dolor de la traición, del puñal por la espalda. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. El anticristo, se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El sistema mundial del anticristo va a perseguir todo lo de Cristo, en todos los sentidos. Apocalipsis 13:7, también refiriéndose al anticristo, dice, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza, pueblo y lengua y nación. Algunos dicen, porque soy cristiano no me va a pasar nada. No, hermanos, la palabra dice otra cosa. En el tiempo que corresponde, aún los cristianos comprometidos van a ser vencidos por la maldad de este mundo, no por el diablo, sino por causas terrenales. Y estos son los que van llenando el altar arriba en el cielo. Y Apocalipsis 17, 3 al 6. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante, lo vamos a leer, nos va a decir que esta mujer se llama Babilonia. Yo quiero hacer la claridad aquí para que entendamos lo que vamos a leer a continuación. Esta mujer, Babilonia, es 2 cosas al tiempo. Es un sistema político con el cual va a gobernar el anticristo, pero también es un sistema religioso. Es una fusión de religiones, como ya estamos empezando a ver, y seguramente comandada por la religión más conocida de todos nosotros y en la cual incluso muchos de nosotros nacimos. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 4 la describe. Mire, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ese color rojizo encendido que caracteriza a ciertas personas de esta religión, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, otra característica más de la misma religión. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande,
madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, este sistema religioso impregna todo en el mundo, lo político, lo religioso, lo social, todo. Y se convierte en las herramientas usadas por el anticristo. Pero el versículo siguiente, el 6, es el que nos aclara todo. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla, quedé asombrado con gran asombro. Esto es una profecía de doble cumplimiento, porque esto ya se cumplió en el pasado. Las persecuciones a los cristianos han sido documentadas ampliamente, de tal manera que sabemos que han sido miles de cristianos los que han muerto a manos primero de los emperadores romanos, pero después a manos de ciertas religiones. Y basados en este versículo, podríamos pensar tranquilamente que esa misma religión va a tener parte en la persecución, bien sea ella sola o bien sea comandando un sistema de religiones mundiales, lo que hoy llamamos ecumenismo o sincretismo religioso, la fusión en una gran super religión. Eso ya se está viendo. Ya hoy hay un templo en alguna parte del mundo, no quiero decir dónde, donde 3 religiones van a congregarse allá. Bueno, entonces tenemos algo muy sangriento, muy doloroso y también atemorizante, algo que debe definir nuestro carácter cristiano. Tenemos que tener el suficiente carácter para decir de una vez para siempre: estoy casado con Jesucristo, ya aquí, para ser la esposa que va a ser arrebatada. Perdónenme, hermanos, que lo repita hasta el cansancio, pero es que este es el punto álgido del cristianismo. Son demasiados los cristianos poco convencidos, poco comprometidos y poco santificados por el Espíritu Santo. Son muchos los cristianos que van caminando en una tibieza, en una indiferencia, en una indolencia, y no se dan cuenta que están caminando hacia esta tribulación y todas sus consecuencias. Como nosotros estamos mirando desde las graderías como espectadores, entonces sabemos que este sello, el 5.º sello, no nos corresponde a la verdadera, a la amada iglesia del Señor, la que es verdadera novia y esposa. Versículo 10 de Apocalipsis 6. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Este es un versículo que, si uno lo mira superficialmente, dice: pero ¿cómo así? Aquí los cristianos se están quejando y están pidiendo venganza. No, no es eso, hermanos, es otra cosa. Es un sentimiento de abatimiento porque no se ha visto todavía la justicia de Dios traer la rectitud sobre el mundo habitado. Entonces hay un clamor debajo del altar, un clamor legítimo, porque si el Señor permitió que esto se escribiera, es porque Él sabe cómo es el corazón humano. Cuando nosotros recibimos una ofensa, nos sentimos adoloridos y queremos que se haga justicia. Eso es lo que están sintiendo estos mártires. Y pedimos la justicia, pero tenemos que aprender a esperar que el Señor es nuestro vengador. Mía es la justicia, mía es la venganza, yo pagaré, está escrito. Entonces el Señor dice: un momento todavía, vamos a explicarle esto más adelante. Espérense y entiendan. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Lo dijo David, y creo que lo hemos dicho todos y cada uno de nosotros
cuando creemos que el Señor no está respondiendo nuestras oraciones. Pero no olviden que Dios siempre llega, y llega en el momento que es, no cuando nosotros pensamos que es. Lucas 18, 7 al 8 lo dice: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Los hará esperar? Sí, a veces sí. Les digo que los defenderá pronto. En términos de tiempo de Dios, siempre es el momento oportuno. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A veces la demora es para probar los corazones que tienen fe en el Señor. Y yo le pido al Señor que todos los que están oyendo este tema y este audio sean de los que dicen: Señor, incrementa mi fe, para que cuando tú vengas me encuentres de pie esperándote. Y a cada uno de ellos, versículo 11 de Apocalipsis 6, le fue dado un vestido blanco. Ojo, un vestido blanco. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Analicemos entonces lo que nos dice esta parte. Primero, un vestido blanco. Esto es enseñanza para nosotros también. Las manchas y todo tipo de contaminación en los vestidos se refieren al carácter. ¿Cómo así? Quiere decir que nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero al aceptarlo como Salvador. Han sido perdonados nuestros pecados. Pero hay cosas que son pecados presentes y que son problemas de nuestro carácter que no está todavía sometido al temperamento del Señor Jesucristo. Todavía tenemos impaciencia, todavía tenemos ira. Y esos son manchas en nuestros vestidos blancos, vestidos de santidad. Esas manchas tienen que ser lavadas. ¿Cómo? Ya lo saben ustedes, con la confesión sincera diaria. Sincera quiere decir sin engaño y sin disfrazar absolutamente nada. Señor, te fallé en esto, límpiame. Entonces llega el Señor como con jabón de lavadores, inmediatamente te quita la mancha y quedas con tu vestidura de santidad. Por consiguiente, cuando Él venga por su iglesia, va a mirar cuáles son los vestidos blancos sin mancha. Primero, salvos, y segundo, en santidad, y entonces a eso se los lleva. Porque estos han trabajado por su santidad continuamente. Esto representa la justicia de todos los redimidos, la cual se manifiesta en santidad y pureza. Eso es lo que el Señor pide de ti, iglesia. Pide que camines como es digno del llamado que Él te hizo, en la misma forma como Cristo caminó aquí. Pero yo no soy capaz de caminar como Cristo. No, tú no eres capaz, pero el Espíritu Santo sí es capaz de producir en ti la santidad, con tal de que tú la ames, la busques y la clames. Este versículo también nos dice que estos que llegan vestidos de blanco tienen que descansar todavía un poco más. Y esto debe servir de consuelo. No importa los dolores de esta vida, llegamos allá a descansar. Repite la palabra en tu corazón, mi hermano, porque sé que a veces estás cansado, pero el descanso no está en esta vida, está en la otra. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Y lo último que nos dice es que tiene que completarse el número de los mártires que ya son conocidos desde toda la eternidad. Igual es conocido el número de los santos que va a ser arrebatado. Igual es conocido el número de los santos que va a pasar al milenio. Todo es conocido por Dios. Pero eso no quita la responsabilidad
de tu trabajo hombro con hombro con el Señor. De buena gana me gloriaré entonces en la debilidad, porque cuando soy débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. En mi debilidad, Él se gloría con su poder. Versículo 12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre. Bueno, esto es casi para el final de la tribulación, y miren el tremendo cataclismo que está viniendo sobre el mundo al final de los 7 años. Mientras que los primeros 5 sellos vendrán como resultado de la actividad humana que Dios usa para cumplir sus propósitos, ahora Él comienza en este sello, el sexto, su intervención directa. Estos acontecimientos desencadenan el séptimo, que contiene el juicio de las trompetas, y esto es a su vez el juicio de las copas, lo dije ayer. El séptimo sello abre las 7 trompetas y la séptima trompeta abre las 7 copas. Por eso aquí están juntos los 6 primeros sellos únicamente. Pero entonces veíamos, se produjo un gran terremoto. Hasta el momento han ocurrido muchos terremotos y ocurrirán muchos más. Pero esto que está descrito aquí será más que un terremoto. Dice aquí un gran terremoto. La palabra en griego es para mostrarnos que es tal vez el máximo terremoto que ha sufrido la Tierra. Entonces todas las fallas terrestres se pueden derrumbar al tiempo, en forma simultánea, y eso puede resultar en un cataclismo a escala global. ¿Por qué dice? Además, la luna se volvió toda como sangre. Junto al terremoto es probable que haya erupciones volcánicas. Eso estamos empezando a ver también, cómo se están activando todos los volcanes al tiempo, cómo los volcanes están relacionados con terremotos. Y hoy se está sabiendo que los terremotos están relacionados también con erupciones volcánicas a distancia. Entonces, junto a este terremoto puede haber grandes erupciones volcánicas por todas partes, grandes cantidades de cenizas y escombros que cubrirán la atmósfera terrestre. Es una de las posibles explicaciones, por lo cual se oscurece la luz solar y la luna se verá con un tinte rojizo. Estamos hablando de un tremendo susto para los que continúen vivos en ese momento. ¿Cuántos más morirán allí? Pero ahí no termina todo. Versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento, como caen los frutos de un árbol cuando viene una tempestad. Pero ¿cuáles estrellas? Seguramente la palabra aquí se refiere a algún objeto celestial, grande o pequeño, que seguramente puede ser meteoritos que caen en lluvia masiva sobre la tierra. Pero fíjense cómo lo pone aquí. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Eso no va a ser cualquier lluvia de meteoritos, va a ser en toda la atmósfera, en todo el mundo. Y el cielo enrollado de una forma como no se había visto nunca antes, y en este momento nos queda difícil entender qué es lo que pasa con el cielo, pero solamente podemos decir que se transforma en algo que no se conoce. El cielo se desvanece de forma dramática y desaparece el actual cielo que conocemos. Y miren la magnitud del terremoto. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bajo la presión creada por el terremoto planetario, grandes segmentos de las placas tectónicas comienzan a deslizarse, cambian de posición y ocasionan cambios severos en la configuración de los continentes.
Nosotros habíamos pensado que el gran cataclismo del diluvio era quizás el único grande que íbamos a ver, pero no habíamos caído en cuenta que para que haya limpieza total del pecado que mora en la tierra en este momento y pasar al reino milenial que es de limpieza, el mundo tiene que ser conmovido, y la palabra lo dice. De aquí a poco conmoveré las potencias de los cielos y de la tierra. Y por último, versículos 15 y 16. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Claro, al ver todo ese cataclismo. Y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer de pie? Bueno, entonces aquí vemos dos cosas. Decían a las montañas y a las peñas. Este clamor de los incrédulos se parece al clamor de los mártires bajo el altar. Es más, este clamor es la respuesta a la justicia que pedían los mártires del altar. El último día revela la identidad de aquel que tiene la autoridad sobre el universo. Ahora sí todo el mundo se da cuenta de quién es el Dios eterno y poderoso, a ese que trataron de negar durante tanto tiempo. Al fin tienen que reconocerlo, porque son los incrédulos los que están diciendo: ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer en pie? Lo dicen los incrédulos. Quiere decir que parte del evangelio quedó grabado en sus corazones, aunque ellos no lo querían recibir. La ira del Cordero. Entonces algunos alegan: es que el amor de Dios es improbable, imposible que llegue a castigar de tal manera al mundo. No, señor. Se nota, mi estimado, que no ha leído Apocalipsis, porque habla de un cordero como inmolado, un cordero que tiene una figura de mansedumbre, y sin embargo aquí está en ira. Llegó el momento de la ira de ese Dios de amor, porque durante muchísimo tiempo tuvo la paciencia para esperar que cada uno se arrepintiera. Como eso no llegó finalmente a todos, sino que algunos persistieron en su rebelión, ahora entonces tienen que enfrentarse con la ira del Cordero. Y miren ustedes qué clase de ira. El gran día del Señor. Entonces el sexto sello da comienzo a lo que los profetas llaman el día de Jehová, o el día del Señor, el día de Yahvé más exactamente. Terminemos con Zacarías 14, 3 al 7, porque quiero que hagamos una dimensión completa de lo que es la proximidad de la segunda venida del Señor. Lo dice el profeta Zacarías: entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. Esta es la batalla de Armagedón, donde recuerdan ustedes que dice que la sangre sube hasta el freno de los caballos. El día de la matanza de todos los incrédulos y rebeldes de todo el mundo, los que están en guerra con Israel y con el Cordero y los santos del Señor. Zacarías 14 continúa diciendo: en aquel día, el día del Señor, sus pies, ¿los de quién? Los del Hijo de Dios, se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. Este es el descenso del Señor en su segunda venida. O sea, al final de la tribulación. El monte de los olivos se partirá por la mitad, apenas lo toque el Señor, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal,
y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Claro, al partirse este monte hay otro terremoto más, no tan grande como el que nos describía el sexto sello. Así vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Nosotros llegaremos como iglesia a Jerusalén, al monte de los olivos. Acontecerá, dice Zacarías, que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada. Será un día único, conocido por el Señor. No será ni día ni noche. Más bien, sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. En resumen, al final de la tribulación, espera un tiempo de tantísima conmoción universal y terrenal, que todo el mundo estará temblando de físico miedo y terror, ya no por la violencia del hombre, sino por la ira del Cordero. Esto es el sustento necesario de la vida cristiana en cuanto a lo que es el temor de Dios. Tú como cristiano debes tener claro en una mano tu amor, tu obediencia y tu sometimiento al Señor y Salvador, pero en la otra mano debes tener el temor a Dios, un Dios pavoroso cuando está en ira. Esas dos cosas harán que camines en obediencia y en santidad. Te servirán de estímulo. Esto es como cuando el niño pequeño recibe una reprensión de su papá que le dice, no, quieto. Y a la segunda vez que ha desobedecido, el acento se fortalece más, y ya, no, quieto. Y a la tercera viene el castigo, viene la palmadita. Entonces el niño aprende a temer a su papá. Eso es sano. Es algo que hoy han perdido los padres al criar a los hijos. Se están levantando hijos sin temor a los padres. Y entonces estamos viendo una generación rebelde desde bien pequeños. Así que como cristianos cultivemos el temor a Dios. Es sano y es santificador. Amén y amén.